Vamos a iniciar entonces esta presentación trabajando claves importantes para poder revisar las intervenciones de consultorías o las intervenciones de terapia desde el modelo breve sistémico. Esta presentación describe algunos conceptos fundamentales que son muy importantes para poder desarrollar esta manera de trabajo. Muy bien, sigamos. En esta diapositiva observan ustedes tres dimensiones fundamentales para trabajar el modelo breve sistémico. Son ellos los conceptos de la excepción, la resiliencia y la cooperancia. Nótese que en estos tres conceptos hay un común denominador y es esa posibilidad de ir construyendo un contexto de solución. Más adelante vamos a profundizar un poco más en este concepto. Muy bien, sigamos. Consultores y consultoras, recuerden que cuando un sujeto o un sistema familiar o de pareja solicita consulta, es muy probable que en toda su narrativa se esté recreando la temática, la problemática, de manera tal que cuando ustedes indagan acerca de esa situación, estamos conformando un contexto problema. Muy bien, ahora, cuando ustedes indagan por algunos momentos en el que esa temática no se presenta, pero que debía haberse presentado, estamos nosotros entonces invitando a la construcción de un contexto de excepción. Más adelante vamos a hablar un poco más de este concepto de excepción. Asimismo, es importante tener en cuenta que el consultante generalmente comenta que su problemática está presente todo el tiempo, de manera tal que con esta dimensión de la excepción, el concepto de la excepción, el consultante se sorprende gratamente al mirar que efectivamente no necesariamente ese problema está presente todo el tiempo. Entonces, ¿qué hacemos acá? Ya venimos de un contexto problema, indagando sobre esa situación. Estamos permitiendo que ese consultante se sorprenda o incluso recuerde algún momento de excepción, y con estos dos elementos estamos caminando, estamos transitando hacia la construcción de ese contexto solucionable. En el contexto solucionable, el consultante, por supuesto, tendrá la oportunidad de abrir puertas, de abrir ventanas para salir airoso de esa situación problemática. Y además, posiblemente vaya a utilizar una narrativa distinta. Sigamos. Entonces, consultores, consultoras, ¿dónde estamos parados nosotros? Esta diapositiva va relacionada directamente con el trabajo que hacemos. ¿Quién es la persona en el contexto de la terapia o la consultoría que debe saber en qué contexto está parada, en qué piso está parado? Esa persona es aquella que asume el rol de consultora, de consultor o de terapeuta. ¿Dónde estamos? ¿Estamos trabajando desde el contexto problema? ¿Estamos trabajando desde el contexto solucionable? ¿Estamos permitiendo la construcción de ese contexto de excepción? Es muy importante saber en qué contexto estamos. Sigamos. A propósito de saber en qué contexto estamos, en qué piso estamos parados, el contexto de la excepción es un contexto muy significativo, porque si ustedes se dan cuenta, cuando ese consultante acepta que hay momentos de excepción, está transitando muy rápidamente a ese contexto de la solución. Es decir, descubre que el problema no se presenta todo el tiempo, es decir, descubre que él o ella ha tenido la experiencia de vivir sin el problema, así sea ese día, esos minutos o esos momentos. Es importante también darle la oportunidad durante la consultoría a descubrir, a hallar estos momentos de excepción. Recordando entonces la definición de excepción,
el problema que debía presentarse no se manifestó, no se presentó. Esa es la definición. Sigamos. Con esta diapositiva queremos hacer referencia el señalar la importancia de los marcos semánticos y políticos en los procesos de consultoría, recordando entonces que nosotros estamos hablando de marcos semánticos cuando en consultoría indagamos sobre los significados que esas personas le dan a sus propias experiencias o algún concepto que ellos utilizan. Y que estamos hablando de marcos políticos cuando nosotros los consultores estamos reflexionando e indagando esas maneras como tienen esas personas y los sistemas familiares de construir sus interacciones. Es decir, lo semántico va dirigido a la forma como las personas puntúan las experiencias, como le dan significado. Y lo político va dirigido, en este caso, a las interacciones, a la forma como las personas entablan esas interacciones y además se construyen a través de ellas. Es muy importante entonces darse el tiempo para indagar esos marcos semánticos y además, por ejemplo, a través de preguntas circulares, incursionar un poco más allá en esos marcos políticos para tener información novedosa sobre esas pautas de interacción. Seguimos. Siguiendo la línea de lo que nos proponen los marcos semánticos, los marcos en los que yo reviso cómo puntúan las personas, cómo le dan significado a las experiencias, tenemos entonces en este momento el concepto de marco de referencia. Ese marco de referencia va muy ligado a la información del contexto, a la información in situ, a la información que se da cuando sucede alguna interacción, cuando sucede algún hecho y cómo éste es puntuado también por las personas que participan en él. Permítanos ustedes también conectar estos conceptos de marco semántico con la anterior diapositiva y marco de referencia en esta, con el concepto de metaposición, que es un concepto que hemos venido trabajando con Silvia Mateus desde hace ya bastantes años. La dinámica de la metaposición hace referencia a esa situación reflexiva en la que se encuentra siempre el consultor o la consultora, revisando cómo se siente con la interacción con los consultantes, adicionalmente evaluando cómo va ese proceso de consultoría y además, y muy importante, tomando decisiones para hacer un redireccionamiento si es necesario hacerlo. De manera tal que, fíjense que todos estos elementos conectados complejamente preparan a los consultores para realizar un proceso de consultoría en el que esos puntos ciegos se aceptan y se buscan dilucidar, identificar y buscar esa temática que por un lado no funciona de manera espontánea y que además yo sé que aunque esté observando algo en particular, también acepto que hay muchas cosas que se escapan. Muy bien, sigamos. Pasamos entonces al concepto de resiliencia, recordando entonces que este concepto casi que la psicología lo trajo desde otras disciplinas. ¿A qué hace referencia de manera general? Son esos elementos que tienen los sujetos que han superado momentos de crisis, momentos de sufrimiento, momentos de tensiones. Cuando esa persona ha superado esas situaciones, se han forjado en él, se han forjado en esos sistemas unos elementos, unos recursos que están directamente relacionados con la crisis superada. De manera entonces que en el próximo día es muy importante dejar un espacio para indagar estos elementos resilientes. Muy bien. Siguiente. Pasamos entonces a reflexionar sobre el concepto de cooperancia. De pronto para algunos consultores y consultoras este concepto
no está tan fácilmente revisado en los diferentes documentos, pero es Steve DeChazzer quien hace alusión al mismo. ¿De qué se trata la cooperancia? Lo que hace DeChazzer es proponernos algo. Mire, nosotros desde este enfoque sistémico, con un modelo breve ecosistémico, como decía Steve DeChazzer, nos conviene más pensar en el concepto de cooperancia en lugar de resistencia. Es decir, que la propuesta de Chaser es específicamente cambiar esos dos conceptos y la actitud del consultor y el terapeuta realmente varía muchísimo. Una cosa es situarse en una interacción cuando yo como consultora creo que ese consultante es resistente y otra cosa muy distinta en mi actitud es revisar a ese consultante, esas características en el consultante de su cooperancia. Es decir, que ya la resistencia no tendría sentido en los procesos de consultoría ni de terapia desde este modelo. Como dice Steve DeChazzer, general, dando como una definición muy general, él dice algo así como cada familia, individuo o pareja exhibe una modalidad singular de intento de cooperar. O sea que cuando Steve DeChazzer propone la cooperancia en lugar de la resistencia, él acepta de una vez que esa persona que solicita consulta quiere cooperar con su propio cambio. Ahora, hay algunas características de esa cooperancia y es aquí cuando el consultor o el terapeuta tiene un reto fundamental. La propuesta que nos hace este autor generalmente se define en dos momentos. En primer lugar, sería que ese consultor entonces lograra observar esas características que tiene ese sistema, esa persona, para poder trabajar en su propio problema, describirla para sí mismo, describirla incluso la puede tener en cuenta para la construcción de la hipótesis y luego, por supuesto, ya entendiendo algunos elementos de esas características, entrar en esa dinámica para promover el cambio de esa persona o ese sistema que consulta. La cooperancia entonces se convierte en un reto, definitivamente, porque entonces es trabajo del terapeuta, trabajo del consultor, observar, identificar y descifrar esas características de cooperancia que tiene la persona o ese consultante. Sigamos. En esta diapositiva podemos observar ya el reto clave del consultor. Y es que el consultor necesita descifrar, necesita observar cualquier respuesta, cualquiera. Nótese que cualquier respuesta es ya un reto de observación muy fuerte. ¿En qué medida puede ese consultor observar cualquier respuesta de esa familia que solicita ayuda para poder mirar y observar y descifrar esa singularidad de cooperancia? Por ejemplo, en este caso valdría la pena revisar desde la segunda sesión, esa es nuestra propuesta, ya que en la primera ese consultor puede sugerir alguna prescripción o tarea, de manera tal que en la segunda sesión, al ver esa respuesta a esa tarea, es mucho más fácil para el consultor y la consultora observar algunos elementos de esas características. ¿Qué puede suceder? Por ejemplo, que el consultante haga la tarea, es decir, que haya aceptado las instrucciones, que haya aceptado la sugerencia tal y como el consultor se las propuso. Otra cosa que también puede pasar es que no la hubiera hecho. El hecho de no hacer la tarea también es una respuesta, de manera tal que ya nos da a nosotros los consultores algunos elementos de esas características de esa cooperancia en particular. Por otro lado, también, ¿qué puede suceder? Pues que ese consultante haya hecho un poco de la tarea y la otra parte no. Eso es posible. Eso también da
algunas características, algunos elementos de esa singularidad de cooperancia. Y por otro lado, también puede suceder que ese consultante haya hecho un poco de la tarea y además haya creado otras actividades, haya casi que armado su propia tarea. Eso también es una respuesta a esa prescripción sugerida por el consultor o la consultora. De manera tal que consultores, con esta diapositiva, nosotros vemos allí el reto nuestro, porque la cooperancia ni siquiera es un problema de los consultantes. La cooperancia, más bien que problema, se convierte en un reto nuestro de observación, de aceptación y además de asimilación, porque nosotros necesitamos trabajar con esas características que evidencia ese sistema que consulta con respecto a su propia cooperancia. Muy bien, seguimos. Culminamos entonces esta reflexión sobre el modelo breve sistémico con algunos conceptos clave que den potencia al trabajo por esta ruta y además pues con esa diapositiva les mencionamos y les invitamos a leer el libro de Steve DeChazer que se llama Pautas de Terapia Familiar Breve, un enfoque ecosistémico muy interesante. Allí ustedes pueden encontrar el desarrollo y la propuesta que hace este autor sobre los conceptos que hemos trabajado, en particular el concepto de la cooperancia. Los invitamos entonces a revisar este modelo, vale la pena, es muy importante y adicionalmente nos ayuda a trabajar desde el enfoque sistémico de una manera particular, focalizándonos en temas. Muchas gracias.